Voy entonces, bienvenidos, bienvenidos. Voy a dejar de compartir pues, la carátula de. Encantada de tenerlos aquí hoy y encantada pues de compartir este segundo día, ¿no? Este segundo día con esta experiencia de lo que es la hipnosis. Bueno, y ustedes, bueno, yo les había pedido que reflexionaran un poco sobre esa metáfora, ¿no? Esa transformación de un animalito a otro, que siempre es muy significativo. Y, pero, digo yo, también es verdad que podemos hacer la transferencia y yo lo que voy a hacer, fíjense lo que voy a hacer, voy a sonar las campanitas para entonces dar inicio. Y les voy a pedir que las escuchen. Y las voy a colocar en el centro. Y colocándolas en el centro, le voy a pedir a cualquiera de ustedes que las quiera tomar para que compartan lo que sea que quieran compartir, si quieren compartir su reflexión también, y si no, nos podemos tomar un tiempo luego para compartir esa reflexión. Bienvenida, Mario, bienvenida. Acabo de sonar las campanas y ahorita acabo de pedirles, acabo de colocar las campanas en el centro para el que quiera pues compartir cualquier reflexión acerca del día de ayer para dar inicio entonces al día de hoy. Apago mi micrófono y los dejo tomar las campanas. El que quiera puede empezar. Y cuando termines te pido que coloques las campanas en el centro al terminar. Pues voy a tomar las campanas. Es posible que no haya nada que compartir. Y si eso es así, también está bien. Pero voy igual a dejarlas un ratito más por si efectivamente hay algo que compartir. Y si no, también está bien y podemos entonces comenzar la clase. Así que las vuelvo a colocar en el centro por si realmente hay algo. Y si no, comenzamos. Una cosita, Eli, ayer cuando nos explicabas la sección de acompasar y guiar, hablaba la lámina, decía la rana sobre la mantequilla. Y había la regla para inducir, había 4-1, 3-2, 2-3 hasta 1-4, que es equivalente al downtown, y la otra de sacar, que es uptime, ¿ok? Que es 1-4-2-3. No me quedó muy claro qué es lo que significan los números. O sea, cuando uno dice eso regla, inducir 4-1, 3-2, 2-3, que ahí no me quedó claro qué es lo que significa, o sea, cómo aplicarlo, tanto en el downtown como en el uptime. Bueno, yo tomo las campanas simplemente para decir que una vez que comencemos, entonces puedo aclarar eso y mientras tanto vuelvo a dejar las campanas por si hay algo más que quieran compartir. Bueno, tomo las campanas un momento y para simplemente comentar que lo último que hicimos de la música fue realmente bien interesante porque uno, bueno, simplemente escucha música,
en algún momento te provoca más que otras veces. Yo, uno, escucho, escucho música, aunque yo creo que eso nos aplica a todos los seres humanos de una u otra manera, anyway. Dependiendo del estado anímico, yo escojo una u otra, que yo normalmente escojo el mismo tipo de música, pero me llamó la atención el efecto de esa diversidad de canciones que colocaste, de cómo realmente uno lo hace sentir a uno. Lo hace sentir a uno, la verdad que es impresionante. Y yo creo que indirectamente por eso yo como que normalmente escojo un tipo de música determinado. Devuelvo las campanas, gracias. Ok, entonces tomo las campanas para comenzar. Gracias por tu comentario. Espero que ojalá hayan visto el video que les mandé esta mañana justamente sobre el efecto de la música en este zoológico alemán de y que los animales estaban en depresión y contrataron a un chico para que fuera a tocar música en el zoológico, ¿no? Y la reacción de los animales. Realmente lo más hermoso del video es observar la reacción de los animales. Y eso me recordó tanto mi hijo mayor, él es el artista de la familia. Entonces él toca flauta, toca la melódica, pero a su manera. Y yo me acuerdo que mi perra era una cosa así, o sea, ella se ponía con él. Ellos los dos, ella aullaba, él tocaba. Entonces yo le decía, ¿será que está aullando porque le duelen los oídos o está aullando? Pero no, tú notabas que había hasta un acompasamiento entre los dos, ¿no? Entonces yo decía, qué increíble la sensibilidad o lo que puede mover la música independientemente y que puede mover de forma diferente de una persona a otra, ¿no? Entonces, eso siempre me ha parecido. Lo que, para entonces responderte, David, voy a una pantallita en blanco y a ver cómo te lo explico. A ver, Helmut Krusche dice, ¿no?, que para yo entrar, es decir, para yo entrar en trance, lo que para empezar el proceso de trance, yo voy a comenzar con 4 aspectos conscientes. Consciente. A ver, esto. Ay, mire qué bien escribo con esto. Ya va. Conscientes, ¿ok? Puedo introducir uno, es un poco raro, inconsciente. ¿Ok? ¿Cuáles son aspectos conscientes? Cosas que tú sabes. Es decir, estás sentado en una silla, tienes un cuerpo, respiras, hay cosas, estás agarrado, estás vestido, tienes ropa puesta. ¿Ok? Todo eso son aspectos conscientes. Entonces mientras tomas una respiración profundo, sientes cómo entra el aire, eso es consciente, eso es tal cual, eso es físico. 5 sentidos, ¿ok? Y escuchas mi voz, consciente. Y sientes el peso de tu cuerpo sobre la silla, consciente. Y sientes el roce de la tela sobre tu piel, consciente. Poco a poco puedes irte relajando, inconsciente. ¿Ok? Luego pasamos entonces a 3, en vez de 4, pasamos a 3 y 2. Entonces repetimos. Y así mientras respiras, si eres consciente de tu cuerpo y de mi voz, 3 aspectos conscientes. Y con el ojo de tu mente inconsciente, tu cuerpo se va relajando más y más. 2 aspectos inconscientes. ¿Ok? Luego, 2 conscientes y 3 inconscientes.
Puedes decir. Y respira, inhala, escuchando mi voz. Y puedes estar más y más relajado. E ir y utilizar la magia de tu mente para ir a tu lugar favorito, inconsciente. ¿Sí? 3 aspectos inconscientes. Y luego, ya 1 consciente y 4 inconscientes es, sigue respirando, consciente de tu respiración y utilizando la magia de tu mente y permitiendo que tu cuerpo se relaje. Puedes ir a ese lugar mágico donde sabes que tu yo sabio está presente. Y a partir de ahí te metes solamente con el inconsciente. Ahora, para hacer uptime, para salir de esto, entonces vamos al revés. Vamos con 4 aspectos inconscientes y normalmente es el viaje contrario. Entonces es, mientras estás ahí recuerda entonces ese ser sabio que eres y vuelve a estar en ese lugar tuyo, favorito, permitiendo que el ojo de tu mente haga lo que tiene que ser, siempre consciente de tu cuerpo, muy relajado, y poco a poco comienza a tomar conciencia de tu respiración, consciente. ¿Ok? Y vuelvo otra vez. Entonces digo, y estando en ese lugar mágico, aún con tu sabio, con ese ser sabio que eres tú, y permitiéndote estar relajado, respiras profundamente en el aquí y en el ahora, consciente, 2 aspectos conscientes. ¿Sí me explico, David? Ok. Bien. Entonces de eso se trata. Hasta que al final estás completamente en el consciente. Y ya está. Sé consciente, eres consciente de tu respiración, de tu cuerpo, puedes mover tus manos, tus brazos, tu cabeza, hacer, ¿cómo se llama? Darle patadas al suelo para hacer tierra. Y así ya cuando la gente abre los ojos, ya están completamente aquí y no en el sueño y no en el inconsciente. ¿Okay? De eso se trata. Gracias. De nada, con gusto. Ahora sí, me encantaría escuchar entonces esas reflexiones sobre la metáfora y esos animales, la metáfora de los animales y cómo se convierten, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese proceso de transformación con cada uno de ustedes? Si es que hubo esa reflexión. Y apago mi micrófono. Bueno, buenos días. Yo ayer, de alguna forma, cuando hice el ejercicio, que hice el cuento, yo puse cómo el oso se convirtió en tigre y puse cuando se dio cuenta que debía andar más deprisa porque la vida es corta, que hay que vivirla con más pasión y menos comodidad. El primer animal fue el oso, ¿okay? El segundo animal fue el tigre. Cuando los descubrí a cada uno, una cosa que tienen ambos es que son protectores con sus cachorros. Pero, por ejemplo, el oso es más lento, le gusta invernar. Es como si se tomara más tiempo para las cosas. El tigre no. El tigre, a pesar de que tiene sus momentos de descanso,
es más rápido, es más vigilante, es más, no sé si astuto, sagaz, es diferente el concepto, ¿no? Y en la segunda había puesto de que el oso se convirtió en tigre cuando se dio cuenta que era más agradable vivir acompañado que vivir solo. Por lo general, los osos viven más solos. Ellos, posiblemente, ellos y sus crías, y el tigre vive en manada. ¿Y cómo se parece eso a ti? Yo creo que yo soy muy oso, yo soy muy Tauro, ¿ok? Muy hacer las cosas muy lentas, ¿ok? A tomarme mi tiempo, a ser muy cómoda, ¿ok? Y hay en un proceso que ha ido ocurriendo en donde me he dado cuenta de que he dejado más mi comodidad y mi zona de confort por ir a hacer otras cosas que me puedan dar más pasión. Qué bien. Gracias, Irene, por compartir. ¿Alguien más? Buenos días para todos, para todas. Bueno, yo la verdad es que no hice el cuento, porque lo que hice fue imaginarme cómo sería ese proceso de transformación entre los dos animales que yo escogí. Entonces, pensaba que la manera era buscando las similitudes entre los dos. Y es como, o sea, pensé como que ese proceso de transformación es cuando tú ves en el otro lo que tú quieres y entonces como pensar qué tenemos en común y ir a ese camino. Yo escogí un perro, bueno, el perro de aquí, Simba, y el delfín, porque me gusta el delfín. Entonces yo decía, bueno, ¿qué tienen en común? Yo siempre pienso que los delfines son juguetones. Que siempre están en manadas y les gusta la libertad, el aire libre. Y entonces eso es más o menos lo que podrían tener los dos en común. Bueno, porque a Simba le gusta estar con otros perros, le gusta la libertad. Y eso es lo que se me ocurrió, ¿no? Que la manera en que un perro se transforma en un delfín es como que tomando esas características y tratando de llegar a ese lugar. ¿Y en qué se parece a mí? No lo sé. O sea, también me gusta la libertad, me gusta la alegría, solamente eso, pues. Y bueno, estar en manada, yo creo que todos los seres humanos nos gusta tener a mí, bueno, no todos, pero a la mayoría nos gusta estar en manada, pues, o sea, tener amigos, tener la familia, para compartir. Eso es lo que yo pensé, pero no hice el cuento, no hice la historia. Gracias. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos entonces a hablar un poco acerca de la metáfora y de la importancia que tiene la metáfora, ¿no? Este es un poco lo que dice Joseph O'Connor acerca de la música, y dice que crear música es como, crear una metáfora es como componer música, y las metáforas nos afectan de la misma forma en que nos afecta la música.
Hay una técnica que voy a desarrollar un poquito más adelante, un taller corto que se llama lenguaje limpio o clean language, realmente se llama así, clean language, y está basado en metáforas. Entonces, y tiene que ver mucho con esto, porque nosotros realmente, si no, no nos hubiesen contado cuentos de niños. Los cuentos son metáforas, metáforas de la vida, metáforas de las situaciones, metáforas de lo que hay. El patito feo, Cenicienta, ¿cómo se llama? Iba a decir Hans Christian Andersen, claro. ¿Cómo se llama el otro? El soldadito de plomo. Todos esos son cuentos, cuentos que representan esa aventura, ese crecimiento del individuo, lo que llaman la guerra, hoy tengo el lenguaje un poquito dormido, ¿no? El viaje del héroe, el viaje del héroe. Todos estos cuentos, y uno dice, ¿por qué todos son huérfanos en los cuentos de Disney, verdad? ¿Por qué Bambi termina huérfano? ¿Por qué Dumbo termina huérfano? ¿Por qué Pinocho no tiene mamá? Siempre se muere la madre, siempre se muere el padre, o el padre es un bicho, como dicen escuchen el cuento. Yo digo, hay que tener tanto cuidado además con los cuentos, porque si escuchamos el cuento de Caperucita Roja, es una niña que vive con la madre, que va a visitar a la abuela, y uno dice, ¿dónde están los hombres de esa familia? No existen, no hay hombres en esa familia. ¿Cuál es el primer hombre que aparece? El lobo. ¿Y qué es el lobo? Un bicho malo. Entonces los hombres son malos, ¿no? Y después llega, el cazador llega, dice para salvarlo, pero llega tarde, ¿no? Porque ya se la comieron. Entonces llega, ajá, bueno, ok, y me salvaste, pero ya me comieron, o sea, ya como que el daño está hecho. Entonces es como ese viaje, un poco ver, ¿no? ¿Qué es la metáfora? ¿De qué va la metáfora? Y es muy, muy importante. En el trabajo que hacemos, la metáfora es increíblemente poderosa, increíblemente poderosa. Y cuando la persona puede crear su propia metáfora, como lo hicieron ustedes ayer, que es importante que lo analicen. Tú dices, ¿por qué una ardilla se convierte en loro? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué una ardilla necesita alas? ¿Por qué necesita salir volando? No sé. Okay. ¿Por qué ese oso necesita convertirse en tigre? Okay. ¿O por qué el perro necesita convertirse en delfín? ¿Qué es lo que tiene el delfín? Nada en el agua, vive debajo del agua. O sea, la gran diferencia entre un perro y un delfín, si tú quieres, además, es que son completamente diferentes. Tienen cosas parecidas, claro, como podemos encontrar similitudes, pero también tienen cosas completamente diferentes, nada más que el hábitat. El delfín no es domesticado, se puede domesticar entre comillas. Pero los perros que conocemos son domesticados, el delfín no es domesticado. Entonces, ¿qué es lo que tiene el delfín que para mí es importante? ¿Por qué el perro se convierte en delfín? ¿O por qué el elefante gigante se convierte en un perro? ¿Okay? ¿Por qué? ¿Cuál es para mí, cuál es la importancia para mí de eso? Porque yo les pedí que el segundo animal fuera un animal que les gustara más que el primero. Eso es muy significativo. Entonces, eso ya les dio información, y está bien, no hace falta compartirlo, pero eso les dio mucha información. Ya la mente inconsciente sabe. ¿Okay? Entonces es importante, ¿no? Cuando nosotros, la metáfora, ¿para qué la queremos utilizar? Bueno, para elicitar estados emocionales en el oyente. Si yo hago un cuento sobre la Caperucita y la víctima, ¿no? Que es la Caperucita, entonces, ¿cuál es el estado emocional que yo estoy elicitando? El de la víctima, el de pobrecita la Caperucita, ¿verdad? Llegó Luis. Buenos días, Luis. Feliz día. Bienvenido.
Buenos días. Bienvenido. Entonces, la metáfora tiene eso, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros deseamos que el otro sienta? O con qué personaje de una historia o de una metáfora yo puedo identificarme, o cuando yo estoy hablando con mi cliente, ¿a qué historia me está recordando? ¿Okay? ¿Cuál es la historia que me está recordando? Lo interesante de la metáfora es que le damos cualidades de ser humano a animales o cosas, porque puede ser la tacita, ¿no? Como en La Bella y la Bestia. Entonces, la tacita, el armario, la mesita, todo cobra vida. O los juguetes en Toy Story, ¿verdad? O en El Soldadito de Plomo, todo cobra vida. Le estamos dando cualidades humanas a objetos o animales. Esa es la magia. Entonces, ¿qué busco yo? Claro, que la persona se identifique con un aspecto, una parte del cuento, ¿no? Entonces, hay diferentes cuentos, por supuesto, ¿no? Tenemos analogías, esto es como aquello, tenemos metáforas de aprendizaje, como fábulas, moralejas, mitos, leyendas, historias. Tenemos cuentos emocionales o cuentos cognitivos. ¿Se saben el cuento de la culpa es de la vaca? ¿No? El cuento de la culpa de la vaca dice lo siguiente, déjenme buscar. Se me encanta, ese es un cuento buenísimo. La culpa es de la vaca. La pulpa de la vaca, ¿me entiendes? Ya te lo voy a contar. Ya te voy a contar el cuento. Esto es Una así pregunta, como... Eli. ¿Esta actividad de los animales se puede repetir varias veces o tú te quedas con la primera que... No, tú la puedes... Ajá, ok, aquí está. Tú puedes repetirlo, no ahorita, porque ya esto fue espontáneo, ¿ok? Y es importante que sea espontáneo. Entonces, si yo ahorita me pongo a pensar, ay, no, es que a mí, yo la verdad me identifico Claro, más claro. con una Porque ya lo iguana. sé. Claro. Porque a mí me gusta echarme al sol, pues. Entonces yo me parezco una iguana, ¿no? Más adelante, qué sé yo, y que lo hagas espontáneamente puede ser, pero en este momento no vale la pena. No es casual. O sea, una de las cosas que tenemos que aprender también es cuando estamos trabajando con el inconsciente, nos muestra la información perfecta. Yo casi que preguntaría, una ardilla, ¿qué hace una ardilla? Recoger. Recoger. ¿Qué estás recogiendo? ¿Qué estás recogiendo? ¿Y qué quieres soltar? Con el loro, ¿no? Un poco ese tipo de cosas. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cuál es la cualidad? Cuando uno piensa en un animalito, incluso vámonos a la parte más esotérica, ¿no? Todos los animales tienen su significado místico, ¿no? Su significado ancestral. Entonces, cuando uno ve, uno dice, sí, bueno, sí, la ardilla es un roedor, pero también tiene cualidades maravillosas. Eso, es colector, guarda para cuando sea necesario, es ahorrador. Bien. Vamos, ay, no me decís. Ok, les voy a contar un cuento entonces que dice que la culpa es de la vaca. Veamos. No sabemos quién es el autor. Ok. La culpa. La vaca tiene la culpa. Sí, creo que no había entendido la primera palabra. Eso es lo que me queda aquí.
Ok, Ah, ok, gracias. ok. Fíjense. No te entendí la pulpa, pero sí que yo sé qué es pulpa, que es la pulpa con la vaca. Ok, ya, ok, gracias. Gracias. Ok. Dice el cuento. Se estaba promoviendo la exportación de artículos colombianos de cuero a Estados Unidos. Y un investigador de la firma Monitor decidió entrevistar a los representantes de 2.000 almacenes en Colombia para realizar una de las mayores compras de cuero de la industria. La conclusión de la encuesta fue determinante. Los precios de tales productos son altos y la calidad muy baja. El investigador se dirigió entonces a los fabricantes para preguntarles sobre esta conclusión. Recibió esta respuesta. No es culpa nuestra. Las curtiembres tienen una tarifa arancelaria de protección del 15% para impedir la entrada de cueros argentinos. A continuación, le preguntó a los propietarios de las curtiembres y ellos contestaron, no es culpa nuestra. El problema radica en los mataderos porque sacan cueros de mala calidad. Como la venta de carne les reporta mayores ganancias con menor esfuerzo, los cueros les importan muy poco. Entonces el investigador, armado de toda su paciencia, se fue a un matadero. Allí le dijeron, no es culpa nuestra. El problema es que los ganaderos gastan muy poco en veneno contra las garrapatas y además marcan por todas partes a las reses para evitar que se les roben, prácticas que destruyen los cueros. Finalmente, el investigador decidió visitar a los ganaderos. Ellos también dijeron, no es culpa nuestra. Esas estúpidas vacas se restriegan contra los alambres de púas para aliviarse de las picaduras. La conclusión del consultor extranjero fue muy simple. Los productores colombianos de carteras de cuero no pueden competir en el mercado de Estados Unidos porque sus vacas son estúpidas. ¿Okay? Ese es el cuento de la culpa de la vaca. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver eso con la vida real? Me pregunto yo. Bueno, tiene que ver más con que uno busca otro culpable que no sea uno mismo. Exacto, ¿verdad? Siempre estamos en eso, buscando el culpable. Entonces, yo digo, para la gente que ya estudió conmigo, que ya hemos leído el cuento, siempre cuando alguien va y le echa la culpa a otro, uno dice, ah, no, sí, es que la culpa es de la vaca. O cuando te dicen a ti, ¿no? No, porque tú, no, sí, es que la culpa es de la vaca. Definitivamente la culpa es de la vaca. Aquí nadie asume responsabilidad, ¿no? Siempre es otro el que tiene, pues, la responsabilidad de lo que a ti te pasa. Entonces, ahí está. Esa es un poco la moraleja, ¿no? Lo que pasa es que las metáforas en PNL no damos la moraleja. Es decir, no explicamos el cuento. De nuevo, ¿por qué? Porque somos seres únicos, cada quien va a interpretar su historia a su manera y quizás ustedes interpretaron otra cosa en ese cuento de la culpa no es de la vaca, perdón, sí es de la vaca, la culpa es de la vaca, no lo sé. Es importante, esa es la belleza de la metáfora toca el inconsciente de formas maravillosas. Que sí, que yo quiero que tú te des cuenta, ay, mira, me recordaste esta historia, tú sabes, y la puedes inventar o te la puedes recordar o lo que sea. ¿Ok? ¿Qué es importante cuando estamos creando una metáfora para un cliente? Que sea isométrica. ¿Qué quiere decir isométrica? Que tiene los mismos lineamientos del estado problema y se mueve al estado deseado y pasa por la generación de recursos, ¿se acuerdan, no? Problema, estado actual, estado deseado. Está claro eso.
y en el medio los recursos, ¿cierto? Y se hace un mapeo, es decir, si en el estado actual yo me llamo Elizabeth, en el estado, en mi metáfora es una mariposita que se llama Lilibet. Yo qué sé. ¿Okay? Y el problema que tiene Elizabeth es que no duerme. Y entonces resulta que esta mariposita, ¿no? Ella se la pasa despierta toda la noche. Esta mariposita no descansa. Es una mariposita, pasa todo el día aleteando. ¿Cuál es el estado deseado de Elizabeth? Dormir. ¿Sí? Entonces, esta mariposita, ¿verdad? Se encuentra por el camino con... ¿Quién se va a encontrar? Se encuentra por el camino con un árbol maravilloso. Y este árbol resulta que tenía unas hojitas moradas. Y el árbol le dice a Lilibet, llévate una de mis florecitas. No es un árbol, ¿verdad? Es un arbusto. Entonces, llévate una de mis florecitas para que veas. Y entonces Lilibet tomó una de esas florecitas, se la llevó y se dio cuenta que cuando olía esa flor que era moradita, poco a poco se quedaba dormida. ¿Sí se dan cuenta? Simplemente es, ¿cuál es el recurso? El recurso es la lavanda, ¿ok? Entonces alguien me ofrece una flor de lavanda como Irene, que me ofreció gotitas de lavanda, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es convertirlo en un cuento. Y ya está. ¿Para qué? Para que yo diga, ay, sí es verdad. Porque cansa, ¿no? O sea, imagínense la mariposita en este estado todo el día y toda la noche. Entonces, ¿qué hacemos? Mapeamos. Llevamos la situación de la vida real a una historia, a un cuento. Y todos somos creativos. Todos. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer para crear una metáfora? Bueno, identificar el estado presente de tu cliente, ¿verdad? Y te imaginas el contexto, las personas, averíguate, ¿no? ¿Cuáles son las personas, el contexto, objetos y características? ¿Cuáles son las submodalidades? Identifica el estado deseado de la misma manera. Persona, contexto, objetos, características. Y las submodalidades de ese estado deseado. Determina cuál es la relación entre los diferentes elementos para que estos se mantengan en la metáfora. Si el problema es, como decía Erickson que les compartí, ¿no? O sea, ese niño que tenía incontinencia urinaria y entonces él decía, la metáfora es un grifo que tengo en la casa que se mantiene abierto. ¿Okay? Y además que molesta porque está toda la noche, me mantiene despierto, igual que el niño. Entonces, esas cositas las vamos traspasando al cuento. Fragmentamos entonces la información de forma lateral. Pasamos para allá, para la meta. De que te recuerda esta situación, reemplazas las personas, objetos, los lugares, cosas diferentes, mantienes las submodalidades, construyes una línea de tiempo del estado actual a el estado deseado, creas una estrategia de transformación y mantienes las relaciones en la línea de tiempo. ¿Se dan cuenta de que todo esto ya lo estudiaron? Ya todo esto ustedes lo vieron. Vieron línea de tiempo, ya vieron sus modalidades, ya vieron estrategia, todo esto ya lo vieron. ¿Okay? Entonces ya ven como ese primer día yo les decía, la PNL es solamente una batidora donde mezclamos todos estos elementos que ustedes ya han venido aprendiendo. Pero ya hoy, este fin de semana y el próximo sábado que nos veamos, es simplemente la mezcla de todos estos elementos. Y
Por supuesto, siempre, ¿no? Cuando estás creando tu metáfora, utiliza tus patrones del modelo Milton, rapport, pasar, guiar, anclajes, sigue el lenguaje de trance, transiciones suaves, mensajes al inconsciente, mientras el consciente está distraído. ¿Ok? Eso lo vimos ayer. Y otras recomendaciones, bueno, utiliza lenguaje sensorial y las submodalidades del cliente. Puedes utilizar suspenso y puedes decir, y de pronto Lilibet se quedó dormida. ¿Okay? Puedes entonces procura identificar a tu cliente con el personaje principal. Puedes utilizar chistes, puedes utilizar humor, si eso es de tu estilo. Hay otro cuento, pero no lo vamos a ver ahorita. Y ahora tú vas a crear una metáfora tuya. Entonces, tuya de tu público. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Cuéntemelo todo. Están estresaditos, ¿no? Los noto un poquito estresados. Acuérdense que esto lleva su tiempito y poco a poco lo van estudiando. Tienen todos los recursos, tienen todas las herramientas, tienen su manual, tienen los ejercicios de ayer. Un segundito. Ok. En este caso, les voy a pedir que se tomen media hora y ustedes van a ver qué quiero, a ver qué me gusta más. Ok, van a reunirse en parejas de 2 y de 3 o en tríos de 2 y de 3 y van a preguntarle a uno de ustedes, va a ser el cliente, ¿sí? Y el operador va a crear una metáfora. Cliente va a presentar un problema. El que sea, ¿no? El que sea. Y tú vas este es el ejercicio, tienes el documento está, déjenme compartirlo, es el ejercicio 87. Sí. Identifica el estado presente, identifica el estado deseado, determina las relaciones más importantes entre los elementos, fragmenta, lleva de la realidad a la historia, ¿ok? Y luego construye la metáfora. De nuevo, de qué te recuerda, todo esto que ya les comenté. Y puedes incluir, por supuesto, las recomendaciones son que incluyas los diferentes patrones que aprendimos ayer. ¿Okay? Más el rapport, más guiar, más anclaje, más todo lo que ustedes ya. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Qué es el ejercicio número qué? Perdón, Eli. 87. 87. 87. Ah. Okay. Entonces, nos vemos en media hora. ¿Okay? Tienen media hora para hacer este ejercicio. Aprovechan, si les da un tiempito, pues se toman algo, busquen agüita, algo de esto. Nos vemos a las 1:15. ¿Okay? Así que disfruten escribiendo su cuento, su metáfora. Ok, vamos aquí. Chao, nos vemos ahorita. Entonces, ¿qué tal ese proceso creativo, metafórico? ¿Cómo les fue?
Chévere. Sí. Yo creo que chévere. Bueno, lo importante es cómo lo vivieron ustedes. ¿Quién fue cliente? Yo. Ok. Y para ti tenía sentido, tuvo sentido tu metáfora. Sí, bueno, la verdad es que construimos la historia entre los... Sí. Construimos la historia entre los tres, ¿no? Y tratamos de buscar una situación común que es la inmigración. Y Mariana era la operadora. Okay. Y esa metáfora entonces tiene sentido para ti, que fuiste la cliente. Sí. ¿Sí? ¿Qué aprendiste de esa metáfora? Como cliente, bueno, que buscando, adaptándonos de la mejor manera posible, no vamos a llegar al estado deseado que fuera regresar a nuestro país, pero podemos tener bienestar, podemos tener paz, creando como las condiciones, ¿no? Que es más o menos el cuento. Buenísimo. ¿Vas a leer el cuento, Mariana? Sí, ¿lo puedo leer, Eli? Claro, claro, si lo quieren leer, claro que sí. Se congeló. Se congeló. Se congeló. Ah, yo me congelé. Eli. Aquí estoy. Ah, volviste. Estoy ¿Y aquí. cómo que Estoy. se quedó? No sé, ya no todavía. No, Luis. Se hacen los break room, él se va y vuelve a regresar. Mira, ahí está Eli congelada. Voy a... Ya, tengo un segundo. Sí. Ajá, Ahora. fue. Ahora. Ahora sí estás. Ok. Ok, muy bien. Ajá. Entonces te decía que sí, que por supuesto, por favor. Yo a ustedes los veía perfectos, los veía, los escuchaba, todo perfecto. Ah, nosotros no. Ok. Ajá. Bueno, el cuento dice así. Lorena, el loro feliz, era libre en su hábitat. Un día comenzaron a llegar cazadores furtivos y Lorena fue enjaulada. Al poco tiempo la llevaron a una tienda y la señora Smith, una canadiense amigable, la compró y se la llevó a su país. Lorena sufrió mucho. Sus plumas se cayeron, dejó de cantar y de hablar. La señora Smith comenzó a tomar confianza con Lorena. Le hablaba, le daba calor y decidió entonces adaptar el sótano para poder soltarla allá adentro, ¿no? La señora Smith aprendió que durante el verano, si le cortaba un poco las alas a Lorena, Lorena podía volar, pero siempre regresaba a la casa. Y así fue como poco a poco Lorena se fue acostumbrando a su nueva vida y al amor de la señora Smith. Colorín colorado. Entonces acabado. Ok, ok. Gracias. Irene, Luis, ¿cómo fue su experiencia? Cuénteme. Tú fuiste cliente, Irene, entonces Luis fue el operador. Fui cliente, pero entonces después escogimos algo que nos sirviera a los dos. Y realmente Luis es un maestro. Ya vas a oír creo que está allí, vas a oír su... Sí, aquí está. Me pegó el teléfono, pero ya volví. Cuéntanos, Luis, entonces, ¿cuál es el cuento? Cuéntanos el cuento. Bueno, este es el cuento de la hormiga Pedro. Había una vez una hormiguita llamada Pedro. Una hormiguita con ganas de trabajar, gentil, servicial, pero sin objetivos muy claros. Pedro quería hacer un gran túnel, el túnel más grande de toda la colmena. Pero siempre que comenzaba lo dejaba de lado. En uno de sus intentos, se le acerca una hormiguita pequeña. Esta le dice a Pedro, Pedro, pero ¿por qué en vez de hacer un gran túnel, por qué no va haciendo un pequeño túnel todos los días?
Pedro, asombrado de lo que le dijo a la hormiguita, va el siguiente día con expectativas de hacer un poco a poco. Pedro comenzó haciendo 15 minutos un túnel. Al siguiente día fueron 20 minutos que fue cavando. Cada día el túnel se hacía un poquito más grande. Los días pasaron, fue 30 minutos, 45 minutos, hasta que Pedro se dio cuenta que pasaba 4 horas cavando. Y sin que se diera cuenta, hizo el túnel más grande de toda la colonia en varios días. Y ahí termina, es que Luis se congeló, se nos fue. Y ahí termina. Qué bonito. Ay, gracias, Luis. Ahí termina. Gracias, gracias. Bueno, ¿vieron? Cuánta creatividad, ¿ah? Cuánta creatividad. Así que bueno, enhorabuena. Esa es pues, justamente la idea de crear una metáfora, ¿no? Y que sea de utilidad. Y ustedes acaban, especialmente en el cuento de Luis, me encanta, acaba de hacer algo que se llama el bucle anidado. El bucle anidado no es otra cosa que comenzar una historia y meter otra y meter otra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de un bucle anidado? No, las mujeres somos expertas en eso, ¿no? Los hombres siempre dicen, pero ¿cómo ustedes hablan y se entienden? ¿No? Yo creo que esa es siempre una expresión muy masculina. Y las mujeres podemos empezar hablando de una cosa, terminar, vamos así, vamos en bucles todo el tiempo, hasta que de pronto nos acuerdas, bueno, ¿y te acuerdas eso que te estaba diciendo hace media hora, no? Eso que Entonces nosotros somos un poquito así. El bucle anidado tiene que ver con esto. Y tiene que ver también con el efecto mariposa, ¿no? Porque es como esa conciencia de que cuando cambias una piecita del sistema, cambias todo el sistema. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Esto tiene que ver con ecología también, ¿no? Entonces es como esa conciencia de los cambios que se pueden producir con una cosita muy, muy pequeña. A la mente consciente no le gusta tener cabos sueltos. ¿Okay? Eso la distrae, empieza a buscar por otro lado, que es la búsqueda transdimensional, quiere cerrar los bucles, se siente sobrecargado y eso es perfecto. Eso es exactamente lo que queremos hacer. ¿Okay? Queremos llegar al huevito de oro distrayendo todo esto que está aquí afuera. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tú le das muchos datos para que la mente se quede tranquila, la mente consciente se quede tranquila, tú le das datos, descripciones, le das mucha información y queda agotada. Entonces es genial, ¿no? La idea del bucle anidado, cuando lo estamos creando, es definir un resultado deseado igual que siempre. Definir también una sugestión indirecta. ¿Okay? Más que directa como en el caso de la hormiguita que le dijeron, bueno, hormiguita, ¿qué tal si tú haces un túnel pequeño todos los días? No, a lo mejor hay otra forma de decírselo y que la hormiguita diga, ¿y si yo hago un túnel pequeño todos los días? ¿Okay? Entonces hay otra forma quizás de decírselo. Y construyes historias. Determinas el punto de entrada de una, el punto de salida y así va. Deben ser entretenidas y reales como las anécdotas. ¿Cómo iniciar? Bueno, abriendo bucles. Había una vez. ¿Okay? Anida sugestiones y cierra los bucles de salida. Vamos a ver esto. Ayer justamente me sentía abrumada y una amiga me contó acerca de un curso al que había asistido en el que la gente estaba bastante alterada. Y entonces el precentor contó un cuento sobre la selva. Cuando entra la tarde queda callada y en paz. Y las instrucciones eran claras, mantener la paz. Y así mi amiga disfrutó mucho su taller y yo encontré un poco de paz. Esto es un bucle anidado. ¿Por qué?
Empieza gris. ¿Okay? Ayer justamente me sentía abrumada. Esta es la entrada de este bucle y el mensaje que queremos es: yo encontré un poco de paz. ¿Sí? Una amiga entra a la siguiente historia. Una amiga me contó acerca de un curso al que había asistido y mi amiga disfrutó mucho su taller. Ese es el cuento de mi amiga. Pero dentro de ese taller había gente bastante alterada y entonces el presentador contó un cuento y las instrucciones eran claras: mantener la paz. El cuento era sobre la selva cuando entra la tarde, queda callada y en paz. Fíjense que aquí no hay comas, aquí no hay nada. Esto es un mensaje. Cuando te quedas callada, también. Entonces esto es, si se dan cuenta, claro, puede ser mucho más largo, pero aquí hay por lo menos 4 historias. Pero el estado deseado es encontrar la paz. Y ahí van los mensajes. Como que si estuvieras tejiendo una historia. Una historia dentro de la otra, dentro de la otra. ¿Sí les parece familiar esa forma de hablar o de contar cuentos? ¿O nunca les ha pasado? Tú nunca has estado, por ejemplo, cuando tú piensas en alguien que te va a enseñar a cocinar y entonces invitas a una amiga a tomarse una copita de vino y le dices: oye, por cierto, ¿por qué tú no me enseñas a preparar ese arrocito tan rico? Y tu amiga entonces te dice: claro que sí, yo te lo enseño, es súper fácil. Y tu amiga empieza a preparar el arroz y están conversa y conversa, tomándose su vinito y disfrutando de preparar ese arroz. Y cuando vienes a ver, ya el arroz está listo y lo preparaste tú. ¿Nunca te ha pasado? No sé. Te acabo de tirar un bucle. No, Eddie, es que el punto es, yo nunca había visto un cuento, o sea, esas cosas suceden, pero yo nunca lo había desglosado en parte. Ah, esa es otra historia. Ahora lo interesante es eso, gracias. La idea es justamente que nos demos cuenta de que esto nosotros lo hacemos de nuevo, PNL, lo hacemos normalmente, lo hacemos de forma natural. El tema es cuando yo necesito entonces empezar a introducir mensajes en el inconsciente de la persona, la empiezo a marear. Lo que acabo de hacer es marearlo. Que si la amiga, el vino, la cosa, la cocinada. ¿Y cuál es el mensaje? Tú sabes cocinar y lo aprendiste fácilmente. ¿Okay? Ese es el mensaje. Entonces, claro, esa es la idea. Es como que yo se los cuento así. A ver, yo tengo casi 14 años siendo practitioner de PNL, Master Practitioner de PNL, ¿sí? Tengo muchos años trabajando esto. No les estoy diciendo que esto ya me lo sé, ¿ok? Pero sí que lo pueden hacer, sí que lo pueden hacer. Veamos. Ok, entonces, vámonos con los bucles anidados. En este ejercicio, ustedes van a enseñar algo de forma simple. Van a enseñar algo que otros consideran difícil. Pero tú lo vas a enseñar de tal forma que suena súper, súper sencillo. Defines la sugestión indirecta y vas a construir 3 historias. Y vas a determinar en qué momento entra una historia dentro de cada una, ¿ok? Los puntos de entrada. Estos cuentos tienen que ser entretenidos y mientras más reales, mejor. Anécdotas, pueden ser anécdotas personales, preferiblemente, y cuenta las historias de forma divertida. Y define cómo vas a iniciar la historia. Por ejemplo, te tengo que contar algo.
Así como que si estuviéramos conversando. Una conversación común, normal y corriente. ¿Ok? Abres los bucles, anidas las sugestiones y cierras los bucles. Y ya está. Esto lo van a hacer de forma individual. ¿Ok? Lo van a hacer primero, lo van a hacer de forma individual. Nos vamos a tomar para esto 15 minutos de forma individual para que puedan entonces hacerlo y luego se lo van a aplicar en las salas. ¿Ok? Entonces primero 15 minutos de forma individual. En 15 minutos los mando a salas y se comparten sus cuentos. Invéntense la historia, no tienen que saber cuál es el problema ni qué es lo que lo otro. Algo que tú digas, oye, siempre me han dicho que aprender a manejar es difícil. Y esto fue lo que a mí me sucedió. No sé, por ejemplo, o hacer teatro, o hacer constelaciones, o trabajar en Arabia Saudita, o tomar fotografía. Ustedes son expertos en muchas cosas. Entonces tomen algo de eso, que a lo mejor el otro dice, no, eso es súper difícil, ¿no? yo teatro nunca, ¿no? Y entonces creen su historia, pero con bucles. Clac, clac, clac. ¿Ok? 15 minutos para practicar y después los mando a salas para que se lo lean. Este es el ejercicio 88. Y nos vemos en 15.